¿Qué harías si descubrieras que tu vida fue moldeada por un pacto que nunca pediste? Imagina que todo lo que tienes, lo que amas y lo que eres, está atado a una deuda oscura que desconocías. Hoy te contaré la historia de alguien que enfrentó precisamente esta realidad, un pacto con el diablo, que jamás buscó. ¿Qué harías en su lugar? Quédate hasta el final para descubrirlo. Daniel era un joven común y corriente, con una vida tranquila y un futuro prometedor. Nunca deseó riquezas desmedidas ni fama exorbitante, solo soñaba con tener una vida llena de significado y amor. Pero todo cambió el día que cumplió 25 años. Esa noche, al regresar a casa, encontró una carta extraña en su puerta. Estaba sellada con cera roja y escrita con una caligrafía antigua. Al abrirla, leyó: el plazo termina en 5 días. Prepárate para pagar lo que debes. Daniel, confundido, pensó que era una broma pesada, pero algo en su interior le heló la sangre. Desde entonces, sucesos extraños comenzaron a rodearlo. Objetos moviéndose, sombras inexplicables en su habitación y un murmullo inquietante que parecía llamarlo por su nombre. En busca de respuestas, descubrió en el sótano de su casa una caja vieja que había pertenecido a su difunto abuelo. Dentro, encontró documentos inquietantes, entre ellos un contrato firmado con una gota de sangre. Su abuelo había hecho un pacto con el diablo años atrás: éxito, fortuna y prosperidad para él y su linaje, pero el precio sería el alma del primer descendiente varón al cumplir los 25 años. Daniel comprendió con horror que el pacto recaía ahora sobre él, aunque jamás lo pidió ni estuvo involucrado en el acuerdo. No tardó en notar que todo lo que tenía, su talento en el arte, su carrera exitosa, incluso el amor de su pareja, no era fruto de su esfuerzo o suerte, sino del pacto sellado por su abuelo. En medio del caos, una figura empezó a aparecer en sus sueños, un hombre de traje negro con ojos brillantes como brasas, que le sonreía con una mezcla de burla y amenaza. Este ser le susurraba que el tiempo estaba por terminar y que pronto vendría a reclamar lo suyo. Desesperado, Daniel intentó rechazar el destino impuesto, pero la sombra parecía omnipresente. Incluso las personas cercanas a él comenzaron a comportarse de forma extraña, como si fueran instrumentos de una fuerza mayor. Podría encontrar una salida, o su vida ya estaba condenada por una decisión que no fue suya. En su búsqueda de respuestas, Daniel recurrió a expertos en lo paranormal, pero todos llegaron a la misma conclusión: no había forma de romper un pacto de sangre con el diablo. Sin embargo, uno de ellos le habló de una posibilidad, un ritual arriesgado que involucraba confrontar directamente a la entidad para renegociar el contrato. Le advirtió que el fracaso podría empeorar su destino, pero Daniel no tenía nada que perder. Decidió seguir las instrucciones y realizar el ritual en el mismo lugar donde el pacto había sido sellado, el sótano de su abuelo. Al llegar la medianoche, encendió las velas negras y recitó las palabras escritas en los antiguos documentos. De repente, la habitación se llenó de un viento helado, y la figura del hombre de traje apareció frente a él. Daniel lo encaró con valentía, exigiendo saber por qué debía pagar por un pacto que nunca pidió. El demonio sonrió y le respondió: tu abuelo me ofreció lo más valioso de su linaje. Él eligió tu destino, y lo que está firmado no puede deshacerse. Daniel, con lágrimas en los ojos, argumentó que un pacto debía ser consensuado y que él nunca había aceptado. Tras un tenso silencio, el demonio pareció considerar su reclamo. El ser le ofreció una oportunidad. Le dijo que podía renunciar a todo lo que el pacto le había otorgado hasta ese momento, desde su éxito hasta su amor y prosperidad, a cambio de liberarse de la deuda. Sin embargo, había un precio aún mayor: Daniel debería vivir el resto de su vida sin nada que lo conectara al mundo que conocía. Su familia, amigos, e incluso su memoria serían borrados como si nunca hubieran existido. Nada quedaría de lo que había sido. A cambio, su alma quedaría intacta y el pacto sería anulado. La oferta era tentadora. La idea de ser libre de la sombra que lo acechaba le dio un atisbo de esperanza.
pero algo en su interior le decía que había más en esa oferta de lo que parecía. Por un momento, pensó en rechazar el trato. Podía resistir. Pero a medida que la figura del demonio se acercaba, la presión de la situación lo hizo vacilar. Aquel ser parecía conocer sus miedos más profundos, sus deseos ocultos, y lo observaba con una intensidad inquietante. Era como si supiera todo sobre él. Daniel intentó recordar el amor de su familia, su carrera, sus logros. ¿Realmente estaba dispuesto a renunciar a todo eso? ¿A vivir una vida vacía, sin amor, sin recuerdos? Pero en ese instante, la presión se hizo insoportable. La idea de escapar del destino oscuro que lo acechaba le ofreció una sensación de alivio, aunque fuera temporal. Finalmente, aceptó. El demonio estalló en una carcajada profunda, y en el momento en que firmó el nuevo acuerdo, todo a su alrededor pareció desvanecerse. La sala se oscureció, y la sensación de vacío lo envolvió por completo. Daniel sintió como todo lo que había construido se desintegraba ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, su casa desapareció, sus amigos y familiares se desvanecieron de su memoria, y todo lo que alguna vez había sido importante quedó atrás. Lo único que quedó fue él mismo, perdido en un mundo donde nadie lo recordaba, sin la capacidad de tocar el éxito que alguna vez tuvo, sin la capacidad de amar o ser amado. Aunque liberado del yugo del diablo, Daniel caminaba por las calles como una sombra. Nadie lo reconocía. Sus logros, su fama, su talento, todo eso había sido borrado. Se convirtió en un extraño en su propio mundo, un hombre que ya no existía en los recuerdos de los demás. Nadie sabía de su sufrimiento ni de la terrible verdad detrás de su vacío. La melancolía se apoderó de él, pues comprendió que, al obtener su libertad, había perdido lo que más valoraba, ser parte del mundo y dejar una huella en él. Cada día, cada noche, enfrentaba la angustiosa pregunta: ¿realmente había ganado su alma, o había pagado un precio mucho mayor del que estaba dispuesto a enfrentar? La figura del demonio nunca volvió, pero Daniel sabía que su destino ya estaba sellado. Los días pasaron de manera extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto más difuso, menos tangible. Daniel caminaba por la ciudad sin ser reconocido por nadie. Podía ver a la gente que solía conocer, pero sus rostros no le eran familiares. Las voces de aquellos que una vez fueron sus amigos y familiares sonaban lejanas, como ecos desvaneciéndose en el viento. El dolor de la pérdida lo atormentaba constantemente. Sentía que su alma se desangraba lentamente, pero sin poder hacer nada al respecto. Su existencia parecía estar atrapada en una burbuja de olvido, un lugar donde el pasado no tenía poder, pero el futuro también parecía vacío. A menudo se encontraba frente al espejo, intentando recordar cómo había sido antes. A veces, veía destellos de lo que fue, como fragmentos rotos de una vida que ya no pertenecía a nadie. En sus sueños, el demonio lo visitaba con regularidad. No hablaba, pero su presencia era suficiente para llenar a Daniel con una sensación de desasosiego. A veces, creía escuchar risas lejanas en sus sueños, como si el pacto hubiera sido una broma cruel y Daniel fuera el chiste. En esos momentos, el odio hacia sí mismo crecía. ¿Por qué había cedido tan fácilmente? ¿Por qué había aceptado un trato que lo dejó sin nada? Pero, a pesar del vacío, algo comenzó a cambiar. Algo en el interior de Daniel despertaba lentamente, como una chispa que comenzaba a arder en la oscuridad. Empezó a notar que, aunque había perdido su conexión con el mundo, no todo estaba completamente desvanecido. En la quietud de sus noches solitarias, comenzó a escuchar sus pensamientos con una claridad que nunca había tenido antes. Había algo en él, una fuerza latente que ahora parecía más potente que antes del pacto. Al principio pensó que era una ilusión, una forma de consuelo creada por su mente rota, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Esa nueva fuerza le dio una sensación de poder, aunque aún no entendía completamente su origen. Era como si el vacío que sentía lo hubiera hecho más consciente de las sombras que siempre habían estado presentes en su vida, y de alguna forma, esas sombras le otorgaban una nueva perspectiva.
Cada vez que algo le salía mal, algo dentro de él susurraba: no todo está perdido. Puedes rehacerlo. Era un pensamiento extraño y aterrador al mismo tiempo. Un pensamiento que lo empujaba a actuar de manera diferente, a desafiar el acuerdo, a cuestionar la fuerza que lo había atado. Si había perdido tanto, ¿por qué no intentar ganar algo más? Decidió hacer algo que jamás habría considerado antes: buscar a aquellos que alguna vez fueron sus amigos y familiares. No los recordaba completamente, pero sentía que había una parte de ellos que aún quedaba atrapada en las sombras de su mente. Tenía la sensación de que al acercarse a ellos podría encontrar una chispa de lo que había sido antes, algo que pudiera resurgir. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. Cada persona a la que intentaba acercarse lo miraba con extrañeza, como si no lo reconocieran en lo más mínimo. Incluso su propio nombre parecía carecer de peso para ellos. Nadie lo recordaba. Nadie lo esperaba. Cada intento de recuperar lo que había perdido se estrellaba contra una pared invisible, como si algo o alguien estuviera bloqueando su acceso a esa parte del mundo que aún le pertenecía. Fue entonces cuando comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo había desaparecido de las vidas de los demás, sino que su propia identidad también había sido borrada. Sentía que su nombre ya no tenía significado. Los recuerdos de su vida anterior estaban desmoronándose como cenizas entre sus dedos. Por primera vez, la desesperación lo superó. Intentó recordar los detalles más pequeños de su vida, como el sabor del café que solía tomar en las mañanas o la risa de su madre. Pero todo eso ahora parecía una vida ajena, como si hubiera pertenecido a otro ser que ya no existía. En ese momento de desesperación, la figura del demonio apareció nuevamente en sus sueños. Esta vez, no lo miraba con burla ni con superioridad. El ser parecía más expectante. Sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor, como si estuviera esperando una reacción de Daniel, como si estuviera probando hasta dónde podía llegar la ruptura en su alma. Daniel, ya casi sin esperanza, lo miró fijamente y le dijo: ¿esto es lo que quería, destruirme por completo? El demonio sonrió, pero esta vez no hubo humor en su expresión, solo una fría satisfacción. No te destruyó, Daniel. Solo te hizo más fuerte. El precio no era la destrucción de tu alma, sino la transformación de tu ser. Has pagado el precio y aún no comprendes lo que has ganado. Daniel despertó de golpe, sudoroso y angustiado. Esa respuesta lo dejó más confundido que nunca. ¿Acaso el pacto no había sido solo una condena? ¿Era posible que, en algún nivel, el diablo hubiera dado algo a cambio de su libertad? El problema era que, ahora, no sabía si esa libertad valía la pena. La nueva vida que le había sido ofrecida, aunque sin recuerdos ni conexiones, estaba impregnada de una sensación de vacío que no lo dejaba en paz. ¿Había perdido su alma en vano, o había algo más que aún no comprendía? El vacío y la oscuridad que lo rodeaban comenzaron a retorcerse a su alrededor. Algo dentro de él comenzó a reclamar respuestas. Aunque no pudiera regresar a lo que fue, comenzó a preguntarse si podía encontrar una nueva forma de ser. Tal vez, en su libertad forzada, había un camino hacia algo que ni el demonio ni el pacto podrían prever. Pero para eso, Daniel tendría que enfrentarse a sus propios miedos, a lo desconocido, y a una verdad mucho más aterradora, que, al final, el verdadero precio del pacto con el diablo no era lo que había perdido, sino lo que aún quedaba por descubrir. El despertar fue aún más aterrador que el último sueño. Daniel se encontró atrapado en una realidad que, aunque a simple vista parecía común, tenía una cualidad extraña y distorsionada. A veces sentía como si todo a su alrededor estuviera en cámara lenta, como si el tiempo se hubiese detenido o, al menos, se hubiese ralentizado para él. A menudo, miraba a las personas a su alrededor, observando cómo sus vidas seguían sin él, cómo continuaban sus rutinas y sus conversaciones, como si él nunca hubiera formado parte de nada. La ciudad se sentía diferente.
Los edificios no eran los mismos, aunque los recordaba claramente, y las calles, aunque parecían conocidas, se sentían extrañas. Era como si se hubiera despertado en un mundo paralelo, donde su existencia ya no tenía peso. La gente que alguna vez le había hablado, los compañeros de trabajo con los que compartió largas horas, ahora lo miraban con indiferencia. No existía en sus pensamientos, ni siquiera en sus recuerdos. Era invisible. Pero lo más desconcertante era que, incluso cuando intentaba hacer algo para volver a conectar con ellos, algo en el aire parecía impedirle alcanzar esa conexión. Las palabras que pronunciaba caían en el vacío. Los gestos, las miradas, todo se desvanecía tan rápido como aparecía. Nadie parecía notarlo. Daniel ya no estaba allí, al menos no en la forma que una vez fue. Se había convertido en una sombra. Con el paso de los días, la sensación de estar fuera de lugar se intensificó. Se sentía como un extraño en su propia piel, como si la persona que había sido ya no lo habitara. Lo peor de todo era que cada intento por encontrar un rastro de sí mismo solo lo hundía más en la confusión. Se daba cuenta de que su identidad estaba borrada, no solo de la memoria de los demás, sino también de su propia mente. ¿Quién era él ahora? ¿Qué quedaba de lo que alguna vez fue? Los recuerdos, esos fragmentos dispersos que aún le quedaban, eran cada vez más difíciles de alcanzar. Como si un manto de olvido lo cubriera poco a poco, sofocando su propia esencia. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un niño que jugaba cerca de una fuente. El niño lo miró por un momento, y algo en la expresión del niño lo hizo detenerse. Hubo un destello de algo familiar. El niño, como si lo reconociera, sonrió. No era una sonrisa vacía, era una sonrisa genuina, como si en su mirada hubiera un conocimiento oculto que solo él podía entender. Daniel se acercó, incapaz de dejar de mirarlo. El niño, sin decir una palabra, le extendió una pequeña piedra, una piedra de color rojo oscuro. «Es tuyo», dijo, su voz casi inaudible. Daniel la tomó con manos temblorosas, pero al instante la sensación de desconcierto se apoderó de él. Esa piedra, ¿por qué le parecía tan importante? ¿Por qué sentía que había algo en ella que estaba vinculado a su alma perdida? El niño se alejó, y Daniel, con la piedra en las manos, se sintió como si hubiera recibido un mensaje. Algo, tal vez, había cambiado. ¿Era posible que aún pudiera recuperar lo que había perdido? La piedra parecía contener una energía extraña, casi como si de alguna manera estuviera conectada con él, con lo que había sido arrancado de su vida. Era un símbolo de algo que no entendía, pero que se le antojaba crucial. Decidió investigar más sobre la piedra. Fue a bibliotecas, buscó en línea, preguntó a cualquier persona que pudiera tener alguna pista sobre su origen, pero todo lo que encontraba eran historias de amuletos antiguos y artefactos mágicos, ninguno de los cuales parecía estar relacionado con su situación. Sin embargo, algo en su interior le decía que la piedra tenía un propósito, que tal vez no había perdido todo por completo. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, aunque de manera fragmentada y desconcertante. Recordó algo que había olvidado. Cuando su abuelo murió, había mencionado en sus últimos días que el pacto nunca se rompería, pero que, en cierto modo, los descendientes tendrían una oportunidad de revertirlo si encontraban lo que él llamó la esencia rota. Había hablado de un objeto, algo que serviría como puente, una forma de restablecer el equilibrio, de devolver lo que se había perdido. Daniel no recordaba mucho de esas palabras, pero de alguna forma la piedra lo conectaba con ese recuerdo distante, como si fuera la clave para entender todo lo que había sucedido. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, Daniel sintió la presión de una presencia a su alrededor. No era la sombra del demonio, no esta vez. Era algo más sutil, algo que no podía ver pero que percibía. Sentía que lo observaban. Las sombras parecían moverse, como si estuvieran vivas, como si el mismo aire estuviera impregnado de una energía oscura.
En su mente, las palabras de su abuelo resonaron una vez más: solo tú puedes romperlo. Solo tú tienes el poder para cambiar el curso del destino. El peso de esas palabras lo abrumaba, pero también lo motivaban. ¿Realmente tenía poder sobre su destino, o estaba simplemente engañándose a sí mismo? Sintió que el tiempo se aceleraba. La presión de las fuerzas que lo rodeaban lo empujaba, como si el mismo pacto estuviera esperando su siguiente movimiento. La piedra en sus manos comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a sus pensamientos. ¿Qué debía hacer con ella? La respuesta no estaba clara, pero algo en su interior le decía que debía regresar al lugar donde todo había comenzado, al sótano de su abuelo, al mismo lugar donde el pacto había sido sellado. Allí, tal vez, encontraría la respuesta, o al menos la confrontación final con aquello que había alterado su vida para siempre. La atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más densa, y Daniel sabía que estaba en el umbral de algo que cambiaría todo. El pacto, la piedra, el destino que lo había arrastrado, todo se estaba acercando a un punto de no retorno. Y aunque no sabía qué le esperaba, algo en su corazón le decía que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Pero la pregunta persistente, la que nunca pudo responder, seguía rondando en su mente: ¿realmente estaba preparado para lo que vendría? La noche estaba fría cuando Daniel regresó al sótano de la casa de su abuelo. El aire parecía espeso, casi palpable, como si el lugar mismo estuviera cargado con la tensión de los años pasados. Los muros, una vez familiares, ahora lo observaban en silencio, como si compartieran el secreto de todo lo que había sucedido. La piedra que había recibido del niño brillaba tenuemente en sus manos, emitiendo una luz cálida, casi reconfortante. Algo en su interior le decía que estaba cerca del final, cerca de descubrir lo que todo esto realmente significaba. Al llegar frente al antiguo altar donde su abuelo había sellado el pacto con sangre, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella mesa de madera, cubierta de símbolos arcanos, parecía esperar su presencia. Pero algo había cambiado: el aire que lo rodeaba ahora estaba impregnado con una energía distinta. No era la fría amenaza del demonio, sino algo más profundo, como si el mismo tejido de la realidad estuviera a punto de deshilacharse. Con la piedra en las manos, Daniel se arrodilló frente al altar y observó el antiguo contrato que había encontrado días antes. Estaba allí, desplegado, como un recordatorio de la condena que había caído sobre su vida. «Es hora», susurró, como si las palabras tuvieran el poder de activar algo más grande que él. Con la piedra aún en su mano, Daniel la dejó caer sobre el contrato, y en ese instante, un destello de luz roja iluminó la habitación, haciendo que el aire vibrara. Los símbolos en las paredes comenzaron a moverse, como si los antiguos hechizos se estuvieran reactivando. Un viento gélido comenzó a rodearlo, y la figura del demonio, esa presencia que lo había atormentado durante tanto tiempo, apareció ante él. Su figura estaba más imponente que nunca, su mirada de fuego llena de expectación. «Has regresado, hijo mío», dijo el demonio, su voz resonando en las paredes del sótano. «Pensaste que podías escapar, que podrías romper lo que ha sido sellado. Pero como puedes ver, todo lo que has hecho ha sido parte del plan». Daniel, con la garganta apretada, levantó la piedra frente a él, y en ese instante, las sombras que lo rodeaban comenzaron a retorcerse como si fueran serpientes. «No estoy aquí para escapar», dijo con firmeza, su voz temblando por la adrenalina. «Estoy aquí para liberar mi alma. No me pertenece». El demonio sonrió, un gesto cargado de una comprensión oscura. «¿Crees que puedes romper algo tan antiguo? Has sido una pieza en este juego durante generaciones, Daniel. Todo lo que te rodea, todo lo que has conocido, es consecuencia de ese pacto. Tus logros, tus amores, tus triunfos, todo ha sido una ilusión, un regalo que tu abuelo me dio a cambio de tu alma». Daniel sintió una oleada de ira. Todo lo que había logrado, todo lo que había amado, no era más que un precio en una cuenta que no había decidido. Pero aún había algo en él, una chispa de esperanza, una resistencia que se negaba a sucumbir.
La piedra comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a esa determinación. Los símbolos en las paredes se iluminaban y una vibración comenzó a llenar el espacio, como si el mismo suelo bajo sus pies estuviera temblando. No soy una pieza más, dijo con fuerza. No soy tu propiedad, ni la de mi abuelo. Mi vida es mía, y aunque hayas marcado mi destino, puedo cambiarlo. No tengo miedo. El demonio frunció el ceño, un destello de furia cruzando su rostro. ¿Crees que una piedra, un simple objeto, puede cambiar lo que está escrito en la sangre? Nada podrá deshacer lo que has aceptado, niño. Ya es demasiado tarde para que te arrepientas. Pero algo en la voz de Daniel, algo en su mirada, hizo que el demonio vacilara por un momento. La piedra en sus manos brilló con una luz cegadora, y una energía desconocida comenzó a emanar de ella, llenando la habitación con una fuerza tan poderosa que las sombras parecieron encogerse ante ella. Daniel levantó la piedra por encima de su cabeza, y el suelo comenzó a crujir. «Es suficiente», gritó, su voz resonando con una intensidad que ni él mismo había anticipado. «Este es mi último acto. Liberaré mi alma». El suelo bajo sus pies se resquebrajó, y una luz cegadora envolvió todo el sótano. El demonio intentó avanzar hacia él, pero la luz lo detuvo, como si una barrera invisible lo mantuviera a raya. Las sombras que antes lo habían acompañado comenzaron a disolverse, como si estuvieran siendo absorbidas por la fuerza de la piedra. Daniel, con una determinación férrea, presionó la piedra contra el contrato. Un estallido de energía recorrió el espacio, y la habitación entera tembló con el impacto. De repente, el silencio lo invadió todo. La luz desapareció, y el sótano quedó en completa oscuridad. Daniel se levantó, agotado, el peso de la piedra aún en sus manos. Cuando miró alrededor, todo había cambiado. El contrato ya no estaba, ni el altar ni los símbolos. La casa misma parecía diferente, como si la realidad misma se hubiera reconfigurado. La figura del demonio había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Daniel respiró hondo, sintiendo la pesadez de la liberación. Había roto el pacto. Había recuperado lo que era suyo. El precio que había pagado, aunque aún sin comprenderlo por completo, lo había llevado a este punto. El demonio ya no lo perseguía, y su alma, aunque marcada por el sacrificio, estaba libre. Pero la verdadera liberación no vino con la desaparición del demonio. Vino con la comprensión de que, aunque había roto el pacto, su vida ya no sería la misma. Ya no podía regresar a lo que había sido. Los recuerdos, las conexiones, la vida que había perdido, todo eso era irreversible. Pero también había ganado algo mucho más profundo. Había recuperado su voluntad, su capacidad para elegir, su libertad real. Y con esa libertad, Daniel sabía que ahora debía forjar un nuevo camino, uno que no estaba determinado por pactos antiguos ni por fuerzas que no comprendía. La casa de su abuelo se desvaneció en la oscuridad, y Daniel, con la piedra aún en sus manos, caminó hacia un futuro incierto, pero esta vez, uno que le pertenecía completamente.